Lorenzo Scupoli, El combate espiritual. Capítulo 56. La importancia del examen de conciencia. Otra condición sin la cual nada. Dicen los historiadores que el gran matemático Pitágoras, que vivió 500 años antes de Cristo, y cuya sabiduría era tan estimada en Oriente que numerosos alumnos de distintos países iban a que los aceptara como discípulos, no admitía jamás a un alumno si éste no se comprometía a hacer cada día un examen de conciencia en el cual se debía hacer 3 preguntas: ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Y por qué lo hice? Y narran las antiguas historias que con este método logró mejorar el comportamiento de bastantes personas. La exigencia de San Ignacio. Este gran santo que llevó tantas almas a la santidad exigía a sus discípulos que sin ninguna excepción hicieran todos los días un doble examen de conciencia, uno acerca de su comportamiento en general y otro acerca del defecto que se había propuesto corregir en ese mes o en ese año. Insistía en que cada mes se hiciera un día de retiro mensual para pensar en Dios, en el alma y en la eternidad. Acerca del día de retiro mensual, a quienes tenían muy graves ocupaciones o debían hacer largos viajes, les dispensaba de cualquier otra práctica de piedad, menos de hacer el examen de conciencia acerca de cómo había sido su comportamiento en ese mes, pues afirmaba que sin el examen de conciencia resulta imposible progresar en santidad y en perfección. Lo primero que hay que hacer. San Ignacio recomienda que al empezar el examen de conciencia pensemos por un momento en la presencia de Dios, en que nuestro Señor nos está viendo, oyendo y acompañando a toda hora como el aire que nos rodea, y que luego le demos gracias por algún favor en especial y le pidamos nos conceda sus luces e iluminaciones para conocer cuáles son las faltas nuestras que más le están disgustando y qué será lo que debemos hacer para evitarlas. Como un rayito de sol. Cuando estamos bajo techo en una habitación y por una ventana entra un rayito de sol, vemos en el aire muchas pequeñas partículas que a simple vista no habíamos logrado ver. Así sucede cuando en el examen de conciencia pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine. Veremos muchas fallas nuestras que nos estaban pasando desapercibidas y no habíamos notado antes. Las causas. El sabio Pitágoras decía que en el examen de conciencia no basta con preguntarse qué de malo hice, sino también por qué lo hice. Numerosas personas se examinan pero no progresan en santidad porque no averiguan cuáles son las causas que les llevan a repetir sus pecados, y mientras no se acabe la causa no dejará de producirse el pecado, así como mientras no se mate la araña no dejará de haber telaraña. Por ejemplo, descubro que he estallado frecuentemente en arranques de mal genio. Tengo que preguntarme, ¿por qué serán estos estallidos de impaciencia? ¿Será que el orgullo me domina? ¿Será que no descanso a tiempo y mis nervios están destrozados? ¿Será que le doy demasiada importancia a hechos y palabras que no la tienen? ¿Me disgusto por cosas que a Dios no le gustan? Y entonces, ¿por qué disgustarme por eso? Evitar las ocasiones. Si yo sé que en tal sitio o tal persona o en tal situación caigo y peco, y sin embargo voy allá sin grave necesidad y sigo tratando con esa gente o me expongo a esa situación, ya con esto estoy pecando, porque me estoy exponiendo a la ocasión, y la experiencia me enseña que en llegando la ocasión y en agradando caeré todas las veces. Demasiado me lo ha enseñado la experiencia para que tenga la terquedad de querer seguir insistiendo. Ya lo dijo el sabio en la Sagrada Escritura: quien se expone al peligro, en él perecerá. En el examen es necesario preguntarse, ¿qué ocasiones me llevan al pecado? ¿Qué podré hacer para evitar esas ocasiones? San Pablo dice que Dios no permitirá que nos lleguen tentaciones superiores a nuestras fuerzas,
pero eso con la condición de no exponernos culpablemente a la ocasión de pecar. Si nos exponemos, ya la justicia divina no tiene la obligación de darnos fuerzas extraordinarias para vencer. No olvidemos que la tentación es como un perro bravo amarrado a una cadena. Si nos acercamos hasta donde le alcanza la cadena para mordernos, nos morderá. Propósito determinado. En el examen no basta decir no volveré a hacer. Eso y nada es casi lo mismo. Hay que hacer propósitos concretos determinados. Haré esto y esto. Evitaré aquella ocasión, etc. Y luego rogarle a nuestro Señor que nos conceda fuerza de voluntad para lograr cumplir con los propósitos. En esto sí que se cumple lo que decía Jesús: sin mí nada podéis hacer. Y repitámosle a nuestro Señor la oración que le decía aquella alma santa: Señor, haz que lo que no te agrada a ti, tampoco me agrade a mí. Señor, que si una amistad me puede hacer daño, no sienta hacia esa persona ninguna atracción, sino repulsión y antipatía. Esto evitará grandes males y pecados. Pagar la deuda. Si por un descuido rompemos una porcelana o vasija del vecino y le pedimos que nos perdone, él nos puede decir: sí, con gusto le perdono, pero por favor págueme el precio de la vasija. Algo parecido nos podrá decir el divino juez cuando le pedimos perdón cada vez que hacemos el examen de conciencia, porque hacer examen sin pedir perdón a Dios sería una falta dañosísima, pues Él es el ofendido y es necesario suplicarle que nos perdone. ¿Qué nos dirá entonces nuestro Señor? Con gusto te perdono. ¿Pero me vas a pagar la falta cometida? ¿Cómo? ¿De qué manera? Hacer examen de conciencia sin proponerse ofrecer en penitencia algunos actos buenos por las faltas cometidas será dejar manco, cojo y tuerto el tal examen. ¿Que hablé demasiado? ¿Ofrecerle al Señor callarme un poco más en este día? ¿Que traté con dureza a los demás? Pues hoy me esforzaré por ser un poco más amable. ¿Que me dejé llevar por la pereza? Pues sería bueno que como penitencia de estas faltas lea en este día 1 o 2 páginas de un libro espiritual. Así lograremos sacar bien hasta del mismo mal que hemos hecho y progresaremos en perfección y santidad. Capítulo 57. Cómo en este combate espiritual debemos perseverar hasta la muerte. Lo que más hay que pedir. De todos los favores de Dios, quizás el que más debemos pedirle es el de perseverar en el bien hasta la muerte. A conseguir la virtud de la perseverancia debemos dedicarnos con gran esmero durante toda la vida. Y para obtener la gracia de perseverar hasta el final es necesario mortificar y dominar siempre las pasiones, porque éstas nunca mueren mientras vivamos nosotros, y crecen siempre en nuestro corazón como las malezas en un campo fértil cuando no se está atento a extirparlas o podarlas. Un error muy dañoso. Sería una verdadera locura y una dañosa imprudencia pensar que llegará un tiempo en nuestra vida en que no sintamos el asalto de los enemigos de nuestra santidad, pues esta guerra no se acaba sino cuando termina la vida terrena, y la persona que no está preparada para combatir a sus pasiones y a sus tendencias hacia el mal, cuando menos piense perderá batallas espirituales y hasta la paz de su alma. En la lucha por obtener la santidad tenemos que combatir con enemigos espirituales irreconciliables, de los cuales no podemos esperar jamás paz ni treguas, porque su oficio es atacar sin cesar y además los espíritus infernales nos odian a muerte. En ese asunto nunca es mayor el peligro de ser derrotados que cuando nos imaginamos que no vamos a ser atacados. Pero no hay que desanimarse. Aunque los enemigos de la santificación y de la perfección son muchos y formidables, nos atacan en todas partes y siempre. Sin embargo, nunca debemos desanimarnos a causa de su número y de su fuerza, porque en esta batalla solamente quedan definitivamente vencidos quienes no emplean esas dos formidables armas que son la oración y la mortificación, y quienes no evitan las ocasiones de pecar o se llenan de orgullo, autosuficiencia y demasiada confianza en sí mismos, o les falta la suficiente confianza en el poder y en la bondad de Dios. Tenemos un buen jefe. Los que luchamos por conseguir la perfección cristiana podemos andar confiados porque tenemos un jefe que no es derrotado jamás. Es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien el Padre Celestial le ha concedido que salga victorioso contra todos sus enemigos, según lo afirma el libro del Apocalipsis. Él es más poderoso que todos los que hacen guerra a nuestra alma.
y tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a pedir o a desear. Cristo Señor nos dará muchas victorias con tal de que no pongamos la confianza en las propias fuerzas, sino en su gran misericordia. Y si demora en ayudarnos, puede ser que nuestro Señor tarde bastante en socorrernos y parezca que nos va a dejar a merced de los peligros que nos rodean. No nos desanimemos por eso, pues Él nunca deja de responder a quienes imploran su protección y dispondrá las cosas de tal suerte que lo que parece que es para mal, resulte para nuestro bien. Pero prevenirse del enemigo. Es importante que no dejemos de luchar contra ninguno de los enemigos de la santificación y que no dejemos de combatir ninguna de las pasiones o vicios o malas inclinaciones, porque una sola de ellas que dejemos de combatir puede hacernos daño como una chispa en un depósito de combustible o una flecha envenenada que se clave en el corazón. Capítulo 58. El último combate, el que nos espera a la hora de la muerte. El patriarca Job decía que en esta vida es como un continuo combatir, como un servicio militar en tiempo de guerra, y quizás las más duras batallas sean las que se presentan hacia el final de la vida, los últimos combates, y estos son definitivos porque de ellos puede depender nuestra suerte eterna. El libro del Eclesiástico enseña: el Señor, el día de la muerte, pagará a cada cual según haya sido su proceder, y al final de la vida de cada uno se descubre cómo fueron en verdad sus obras. Solo al terminar de una existencia se viene a conocer lo que en realidad vale una persona. San Agustín repetía: Qualis vita, mors et ita, que significa: como haya sido la vida, así será la muerte. Por eso desde ahora que estamos en salud, con vigor, fuerzas y lucidez mental, debemos ejercitarnos en combatir contra las pasiones, tentaciones y tendencias hacia el mal, pues cuando ya las fuerzas nos faltan y la mente esté ofuscada y debilitada, será mucho más difícil el poder combatir bien. Solamente si ahora nos acostumbramos a salir victoriosos contra los enemigos de nuestra salvación, adquiriremos la costumbre de triunfar contra ellos y a la hora final lograremos derrotarlos. Un recuerdo saludable. El libro santo aconseja: pensemos en lo que nos espera al final de la vida, y así evitaremos muchos pecados. Y añade: prepara tu alma para la prueba, y así tendrás victorias al final de tu existencia. Es muy provechoso pensar de vez en cuando en nuestra propia muerte, porque entonces cuando ella llegue nos causará menos espanto y nuestro espíritu estará muy preparado para enfrentar las últimas batallas. Un peligro. Quien tiene demasiado apego a los bienes de este mundo no quiere pensar en la muerte que le puede sobrevenir, ni en el paso que tendrá que dar hacia la eternidad, y así sus efectos desordenados, en vez de disminuir, crecen sin cesar y van en aumento, esclavizándoles cada vez más. No era así lo que le sucedía a San Pablo, el cual exclamaba: ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni siquiera la muerte. Para mí la muerte es una ganancia. Estaba tan independizado de lo que es terrenal y material, que la muerte no lo asustaba, sino que su recuerdo lo consolaba al pensar que al llegar ella recibiría el gran premio prometido para los que sirven y aman a Cristo en este mundo. Hay que saber ensayar. Un moribundo decía con humor a los que se admiraban de su nerviosismo: perdonen mi falta de calma, pero es que esta es la primera vez que tengo que morirme, y seguramente que era la única y la última. Recordemos que el morir será algo que no haremos sino una sola vez y que si lo hacemos mal, ya no lograremos remediar este error nunca jamás. Por eso conviene irnos preparando bien desde ahora mismo. En el capítulo siguiente vamos a explicar las 4 últimas batallas que se nos pueden presentar en los momentos finales de nuestra existencia y cómo lograr salir vencedores. Cada cual tiene que morir una sola vez y después de la muerte viene el juicio. Hebreos 9:27. Capítulo 59. Las 4 tentaciones a la hora de la muerte. La experiencia observada en otras personas demuestra que en la hora final pueden llegar al alma 4 tentaciones que acarrean sufrimientos, angustias y daños, y son: tentación contra la fe, pensamientos de desesperación,
tentación de vanagloria, ilusiones vanas y engañosas. Analicémosla una por una. Primera, tentaciones contra la fe. A unas personas muy piadosas les puede llegar dudas muy graves contra su propia fe en las últimas horas de su vida. Es necesario no darles exagerada importancia y hacer muchos actos de fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, remedia mi incredulidad. Si siguen llegando estas dudas traídas por los enemigos de nuestra alma, no hay que afanarse, pues el Señor sabe que en lo interior no aceptamos semejantes tentaciones. Un alma muy santa decía en sus momentos finales: nunca en mi vida tuve tantas tentaciones contra la fe como en estos últimos días de mi enfermedad, pero también jamás en mi vida había hecho tantos actos de fe como los que he hecho en estos últimos meses. Total, salió ganando, porque aunque las dudas que le llegaron fueron frecuentes y graves, en cambio los repetidos actos de fe que hizo le consiguieron enormes bendiciones de Dios. Cuando lleguen estas dudas atormentándonos, ofrezcamos a nuestro Señor el sufrimiento que ellas nos proporcionan, y pidámosle que nos conceda la fortaleza para resistirlas y encomendémosle a aquellas personas que estén sufriendo este mismo tormento de las tentaciones contra la fe. Digámosle: Señor, creo por los que no creen. Aumentanos a todos la fe. Amén. Segunda, la tentación de desesperación. Consiste en un exagerado temor y en un verdadero terror al recordar las culpas tan numerosas y graves que hemos cometido durante toda nuestra vida. En este caso conviene recordar aquellas palabras tan consoladoras de Jesús: al que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Vamos a Él con nuestra oración y nuestro arrepentimiento, y Jesús cumplirá su sagrada palabra y no nos echará fuera, porque antes pasarán el cielo y la tierra antes de que deje de cumplirse ni siquiera una sola palabra de la Sagrada Escritura. Si la tentación de desesperación sigue, recordemos lo que dice el hermoso Salmo 103. Como está lejos el oriente del occidente, así el Señor aleja de nosotros nuestros pecados. Él perdona todas tus culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Tengamos algunas frases de la Sagrada Escritura grabadas en nuestra mente para recordarlas cuando nos ataquen las tentaciones de desesperación, especialmente en las horas finales de nuestra vida. Por ejemplo, Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar, sino para que el mundo se salve por medio de él. Yo no vine a buscar justos, sino pecadores, decía Jesús. Recordemos la frase tan famosa que él le dijo a la pecadora arrepentida: se le perdona mucho porque demuestra mucho amor. Y digámosle repetidas veces: Jesús, te amo. Recordemos lo que dijo el profeta Miqueas: Dios echará al fondo del mar nuestros pecados para no volverlos a ver. Y digámosle muchas veces: Señor, confío en tu misericordia. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Misericordia, Señor, que soy un pecador. Y no olvidemos lo que dijo Jesús. El publicano que repitió esta última oración fue perdonado por el Señor y recobró su santa amistad. Como el publicano del Evangelio, seremos perdonados por Dios si le pedimos perdón. Tercera, la tentación de la vanagloria. Se llama vanagloria el enorgullecerse por lo que no se es, o por cosas que no merecen enorgullecerse. Si nos vienen pensamientos de orgullo al recordar el poco bien que hemos logrado hacer, recordemos la frase de San Pablo: ¿qué tienes tú que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te enorgulleces? No vayamos a creer que los éxitos y triunfos que la bondad y generosidad del Señor nos permitió conseguir son un premio a nuestros méritos. Todo es regalo gratuito del buen Dios. Cuando nos venga un pensamiento de orgullo por triunfos conseguidos, pensemos en faltas y debilidades cometidas en el pasado. Esto lo aconsejan los maestros de espíritu, y recordemos que todos nuestros esfuerzos y cualidades habrían sido inútiles sin la bendición y sin la ayuda de Dios. El libro de los Proverbios afirma: lo que nos produce éxito es la bendición de Dios. Nuestro afán no añade nada. Cuarta, la tentación de las ilusiones y las falsas apariencias. San Pablo dice que el enemigo de las almas se disfraza de ángel de luz para engañarnos, y puede hasta presentarnos alucinaciones o sensaciones o imágenes que no corresponden a la realidad, para así tratar de que nos creamos más santos y adelantados en virtud de lo que en realidad somos. No les hagamos caso. El cerebro enfermizo sabe fabricar imágenes que no son verdaderas, unas para asustar y otras para llenar de exagerada alegría. Convenzámonos de que a esas imaginaciones y falsas representaciones no conviene darles mayor importancia que la que se da a un sueño, que sucede mientras la voluntad no está dirigiendo o gobernando nuestro pensamiento, o sea, ninguna importancia.
Corta edad. A un sabio muy anciano le preguntaron, ¿cuántos años tiene? Él respondió, 8 o 9 años. ¿Por qué dice eso? Le dijeron y contestó, es que yo no tengo sino los 8 o 9 últimos años en los que he vivido preparándome para morir. Los demás los he perdido. Así como no tengo sino las monedas que ahora poseo, las demás, las que he gastado, ya no las tengo. Alegre sorpresa. Uno de los más grandes sabios que ha tenido la Iglesia Católica, gran devoto de la Virgen María y de San José, decía ya moribundo, nunca había pensado que fuera tan suave el morir. Mi deseo y deseo a todos los lectores, una muerte así, feliz y en paz con Dios. Amén. Dies irae, dies ira, suave et secum infabila, deste David cum Sibilla, quantus tremores futurus, quando juvex venturus, gastric te discursus